Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Walter Varillas y tenemos, digamos, el honor de sostener esta reunión con los colegas de Brasil. Nos acompaña el doctor Luis Carlos Fadel. El doctor René Méndez también está presente, quien va a exponer el día de mañana a la misma hora el tema de COVID-19 como enfermedad profesional, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el tema de política sobre salud de los trabajadores, la experiencia de Brasil. Vamos a presentar entonces al doctor Luis Carlos Fadel de Vasconcelos, quien es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de la Fundación Fiocruz, y posiblemente él también nos precise más sobre la amplia experiencia que tiene acompañando a la experiencia de Brasil en cuanto a la política en salud de los trabajadores. Esta reunión es convocada por la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Salud de los Trabajadores en el contexto del COVID-19 que el Ministerio de Salud ha conformado y del cual algunos de nosotros somos participantes de este grupo de trabajo. Bueno, ¿de qué se trata? Porque el país, el Perú, desde el año 2011 tiene una política, un plan nacional de seguridad y salud en el trabajo, y tiene la ley, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, que es una ley bastante avanzada. Por ejemplo, establece en las empresas que se implementen sistemas de gestión, empresas y entidades públicas y privadas, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, por favor, si pueden apagar. Ya. Entonces, tenemos a nivel de las empresas sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se establecen comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Se establece también, digamos, la inspección, una serie de instrumentos como la identificación de una matriz de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, un sistema de auditorías. Entonces, podríamos decir que se ha avanzado bastante en este campo de seguridad y salud en el trabajo. Se ha modernizado porque esto había estado tradicionalmente ausente en el Perú, en el país. Sin embargo, la cobertura de esta política de seguridad y salud en el trabajo es limitada, ¿no? Estimamos que no debe superar el 20% de la población trabajadora. Acá tenemos el esquema de cómo está la población trabajadora al 2015. Hacia la derecha, en este cuadro, tenemos que la población en edad de trabajar es algo de 23 millones y que la población económica activa son 16 millones y medio aproximadamente. La P ocupada 15 millones 918 mil, cerca de 16 millones, y tenemos 579 mil de población desocupada, ¿no? Y la población económicamente inactiva se estima, bueno, en 6 millones y medio. Entonces, ya. La P ocupada por actividad económica, y acá lo podemos ver, entonces a nivel urbano y rural, nos muestra cuál es el panorama y precisamente las limitaciones de una política, un plan de seguridad y salud en el trabajo, que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, el ámbito de las relaciones laborales. Por ejemplo, en agricultura y ganadería tenemos una amplia población rural al cual el concepto de seguridad y salud en el trabajo no les alcanza en la práctica. En la minería sí, ¿no? Las empresas mineras, por lo menos la gran minería, la mediana minería, son formales, pero por ejemplo la minería artesanal no es formal, tampoco le alcanza la ley de seguridad y salud en el trabajo. O sea, en términos reales me refiero, ¿no? Formalmente le alcanzaría, pero en términos reales no. Bueno, las industrias, la construcción y el comercio, servicios, o sea, relativamente tendrían sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero, por ejemplo, el caso de los mercados que estamos viendo en estos días no están regulados
en la práctica no tienen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eso surge ahora en el contexto del COVID-19, surge como una necesidad trabajar el tema de mercados, transporte, colas de banco como fuentes de contaminación. Si vemos en términos de tiempo, bueno, nosotros somos herederos de una cultura andina, ¿no? Muy ancestral, años en el periodo prehispánico de desarrollo autónomo, en el que teníamos momentos de altas culturas como Chavín, Guari, los quechua, los incas, tuvimos desarrollos regionales, pero luego hemos tenido traumas, ¿no? La conquista, que fue muy traumática, también hemos tenido la colonia, el virreinato, que fue muy traumático y que generó prácticamente también un problema no solamente de dominación política, sino también de dominación ideológica con el racismo, el propio machismo, la corrupción, etcétera, ¿no? Tuvimos la revolución de Tupac Amaru, el periodo de independencia, la guerra del Pacífico que perdimos frente a Chile, el terrorismo y, bueno, la corrupción que ha estallado en, en el rostro de todos nosotros. Entonces, si fuéramos un paciente, bueno, el Perú es un país de traumas, ¿no? Somos un país con traumas. Y la herencia colonial que hemos recibido es precisamente el eurocentrismo, el clasismo, el racismo, esta sociedad patriarcal, el machismo, la corrupción. Entonces son características que también atraviesan el mundo del trabajo, sea formal, sea, ¿no? Informal, etcétera, ¿no? Es decir, estamos atravesados por eso. Ya en los últimos años hemos tenido, digamos, y esto es una línea de tiempo que hicimos sobre el contexto de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, ¿no? Y donde veíamos de que si hacemos un semáforo, hemos tenido un periodo relativamente de auge entre el 1955 y 1970, donde el Instituto de Salud Ocupacional, con recursos del 1% de la planilla de los mineros, ¿no? Tuvo un periodo de auge, ¿no? Fue un referente a nivel internacional. Pero luego hubo un declive, ¿no? Y un cierto repunte a partir del 2005, ¿no? Con el primer reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y el 2011 con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero en cuanto a políticas de salud de trabajadores, en realidad nunca en la historia del país hemos tenido tal política, que corresponde al sector salud, que no es la salud como relaciones laborales, ¿no? Que es seguridad y salud en el trabajo, sino la salud como un derecho humano de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, acá voy a utilizar algunos cuadros de Fadel, ¿no? Que él diferencia precisamente el ámbito de la medicina del trabajo, la salud ocupacional y la salud de los trabajadores, las diferencias que existirían en cuanto a quién es el agente principal, a su objeto, los instrumentos y medios y los resultados. Ya específicamente también en el ámbito de las políticas y a nivel legal, a nivel económico, a nivel ético, a nivel técnico, y hace como círculos concéntricos donde la medicina del trabajador, que es una labor del médico, digamos, es parte de las disciplinas que conforman la salud ocupacional, pero esto a su vez es parte de la salud del trabajador, que tiene una dimensión ocupacional, pero también una dimensión de salud pública, y que esto en general es parte de una propuesta de salud, trabajo y desarrollo, ¿no? Que ahora con el contexto del COVID lo vivimos dramáticamente, ¿no? Esta combinación entre salud y economía. En el caso del Perú frente al COVID, ha habido una respuesta desde las ciencias sociales en el sentido de este informe, por ejemplo, que hicieron especialistas en ciencias sociales en el país y que tocando distintos aspectos del problema de los trabajadores y en general de la población peruana, como trabajadores informales, los migrantes venezolanos, mujeres, género, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la población penitenciaria, los pueblos indígenas y amazónicos, en fin, el tema del adulto mayor, ¿no? Y concluyen que no necesitamos solamente, ¿no? Prevenir y reaccionar frente a la pandemia, sino que necesitamos una nueva convivencia entre los peruanos. Parte de esta convivencia es precisamente asumir el reto de tener una política nacional de salud de los trabajadores que permita
precisamente atender a todos los trabajadores, no solamente los que están insertos en relaciones laborales, sino también desde una perspectiva de la salud como derecho, ¿no?, pueda abordar a todos los trabajadores. Un ejemplo es el caso de salud mental. En el Perú ha habido un desarrollo en la política de salud mental y se han creado centros comunitarios de salud mental. Tenemos 152 centros comunitarios de salud mental en el país. Algo parecido en salud de trabajadores sería, cosa que por ejemplo Brasil entiendo que tiene, los centros de vigilancia de la salud de los trabajadores. Si tuviéramos estos centros de vigilancia de la salud de los trabajadores dentro del sistema de salud, dentro de los municipios, entonces sería mucho más fácil, por ejemplo, hacer el control en los mercados, hacer control en el comercio informal, hacer control en los trabajadores ambulantes, etcétera, ¿no? Entonces, ir más allá del concepto de seguridad y salud en el trabajo y más bien tener un concepto de la salud de los trabajadores. Entonces, y eso nos implica también ver cuál es la institución encargada de esto. El CENSOPAS, un instituto de salud ocupacional, un instituto de salud de los trabajadores, cómo se insertan estos servicios en el servicio de salud pública que tenemos en el país y que hemos visto que es muy precario. Entonces, con esta introducción, ¿no?, mañana vamos a ver el tema también del COVID-19 como una política, o perdón, como una enfermedad profesional, ¿no? Vamos entonces a darle paso al profesor Fadel. Adelante, por favor. Buenas noches, Walter. Sí, Fadel, adelante. Sí, muchas gracias por estar aquí en ese encuentro de nuestros pueblos latinos. Somos hermanos a despecho de el imperio intentar que nosotros sigamos apartados, pero resistimos como siempre. Somos todos hermanos, una diferencia chiquita en la lengua, pero es muy lindo oír Walter hablar de su local, de su lugar de habla, de fala, ¿no? Y los problemas de Perú son los mismos problemas de Brasil. Todos tenemos las mismas orígenes. La colonización de América Latina fue una colonización pervertida, perversa, genocida, asesina, y todavía resistimos, y es muy lindo estarmos acá en este momento de una crisis mundial, pero nuestros pueblos se hermanando. Mañana tenemos una charla ampliada acerca de la pandemia y yo me siento muy orgulloso de estar acá con ustedes, con nuestros amigos brasileños, peruanos, y cumprimento a todos. Y me gusta mucho estar aquí. Yo tengo un tiempo chiquito y quería pensar con ustedes, y si Walter me autoriza también, Sí, por supuesto. en situar mi charla en tres tópicos rápidos. El primer tópico que Walter ya señaló, las diferencias entre salud ocupacional y salud de los trabajadores. Después, la cuestión de la institucionalidad de la salud de los trabajadores en Brasil, cómo está, porque parece que hoy hay un momento muy propicio para que Walter y su grupo de trabajo puedan establecer propuestas de remodelación
de las configuraciones de cómo la salud de los trabajadores puede caminar en Perú. Y el tercer punto es que yo llamé el de la reconversión. El primer punto acerca de las diferencias entre la salud ocupacional y la salud de los trabajadores. Nosotros tenemos un problema muy grande en Brasil porque en Brasil, después de la dictadura militar de 1964 hasta 1985, tivemos um período de democratização que culminou com uma nova Constituição. E nesta Constituição, Brasil foi contemplado por uma coisa que na América Latina não havia aún conhecido: o resgate da saúde dos trabalhadores para o campo da saúde pública. A Organização Internacional do Trabalho, em 1919, delimitou que os problemas de saúde dos trabalhadores eram problemas do trabalho, da economia, da indústria e do comércio. E vivimos 70 anos com a ideia de que os problemas de saúde dos trabalhadores eram um problema econômico, industrial, comercial e do Ministério do Trabalho. Brasil, com influências da medicina social latino-americana e do modelo obreiro italiano, conseguiu, em 1988, incluir a saúde dos trabalhadores como um campo da saúde pública. Como todavia devia ter sido sempre, é um resgate histórico que há todavia muita controvérsia acerca disso. E me parece que em Peru também há um pouco disso. Então, quais são as diferenças principais do campo da saúde ocupacional, da saúde dos trabalhadores? O primeiro é que a saúde ocupacional é uma questão de relações de trabalho privativas entre o trabalhador e o comprador da força de trabalho, os empregadores. E a saúde de los trabalhadores é um problema de saúde pública que tem a missão de fiscalizar, normatizar, intervenir sobre as relações de trabalho, incluso as questões de saúde ocupacional que são privativas. Allá de isso, a saúde dos trabalhadores no campo da saúde pública tem também a missão de acolher os trabalhadores que não têm vínculos de saúde ocupacional. Os trabalhadores que são os trabalhadores invisíveis, que agora, incluso na pandemia, estão muito enfocados. O trabalho informal, o trabalho autônomo, o trabalho empreendedor, o trabalho que não tem vínculo empregatício, estão cobertos por los contratos dentro da saúde ocupacional. Então, nossa compreensão é que há que termos uma saúde ocupacional vinculada ao contrato de trabalho e há que ter uma saúde dos trabalhadores vinculada à saúde pública que nós todavia em Brasil temos hoje. Vou falar disso no segundo ponto, que trata de intervenir, fiscalizar, normatizar, acompanhar e tratar dessas questões.
As diferenças de saúde ocupacional, de saúde do trabalhador, são também vinculadas a questões econômicas. A saúde dos trabalhadores está vinculada fundamentalmente à questão de las compensações por la exposición a riesgos en el trabajo y la salud pública, la salud de los trabajadores en la perspectiva de la salud pública no tiene esa visión. La cuestión de pagamentos de compensaciones monetaristas por los riesgos no es una cuestión que perpassa a saúde dos trabalhadores. Nós temos que intervenir sobre as questões de saúde independente das normas que estabelecem as questões compensatórias monetaristas da saúde ocupacional. Isso é uma questão econômica importante. A saúde ocupacional é restritiva, contratual, a saúde dos trabalhadores, em la perspectiva da saúde pública, é universalista, distributiva. As questões éticas são também muito flagrantes por conta de que a saúde ocupacional há uma relação autoritária entre o capital, o empregador e o trabalhador. O trabalhador é visto como um objeto e não como um sujeito da política. As relações são completamente desumanizadas e a saúde dos trabalhadores, na perspectiva da saúde pública, são ou pretendem ser, claro, relações democráticas. O trabalhador é um sujeito da política, ele tem voz, tem seu saber contemplado, respeitado e tem uma possibilidade e incluso normativa por las normas estabelecidas na saúde pública de participar da confecção da política. A questão dos direitos humanos, que Walter señalou também, é muito importante para nós. A saúde ocupacional está involucrado em las normas, las questões do direito de trabalho, o direito que está involucrado em normas de trabalho. Para nós, a saúde dos trabalhadores está involucrada em las normas de los direitos humanos. Isso é muito importante porque não é uma visão hegemônica, como sabemos, mesmo em los países que têm uma saúde dos trabalhadores um pouco mais humanizada. As questões técnicas também é importante assinalar. Enquanto a saúde ocupacional é desenvolvida por equipes técnicas que são formadas para uma missão muito patronal, se podemos falar assim, são equipes de médicos e enfermeria e de engenharia, são equipes multiprofissionais. As equipes técnicas da saúde dos trabalhadores são completamente interdisciplinares, intersetoriais e, principalmente, têm como sujeito de sua atuação técnica os trabalhadores. A vigilância em saúde dos trabalhadores, nesse aspecto, está decididamente e fundamentalmente basada no saber obreiro dos trabalhadores que participam da vigilância. E nós, em Brasil, temos normas hoje consignadas de vigilância em saúde dos trabalhadores, em que as ações obrigatoriamente, necessariamente, têm que
tienen que tener los trabajadores participando con su saber técnico, empírico, talvez no científico, como se dice, pero um saber empírico que é fundamental para a transformação dos ambientes de trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante. Também a saúde ocupacional tem sua ação sobre o controle sobre o corpo individual do trabalhador, a saúde dos trabalhadores, na perspectiva da saúde pública, tem uma intervenção sobre o corpo do sujeito coletivo. Nós trabalhamos com a perspectiva coletiva. Se um trabalhador está enfermo, todos poderão estar por força do processo, do ambiente e dos riesgos que estão presentes no trabalho. Então, é pouco essa diferença e me parece que depois podemos falar pouco mais disso, pero isso não é pacificado, não é muito simples, porque todavia temos em Brasil dois grandes campos institucionalizados. O campo que trata da saúde ocupacional, que está vinculado ao trabalho. O Ministério do Trabalho em Brasil foi extinto, foi com o governo fascista de Bolsonaro, se acabou o Ministério do Trabalho, está vinculado hoje a uma Secretaria do Trabalho e no Ministério da Economia, não sei se sabiam disso, pero o conflito não se dirimiu de qualquer forma, e temos a saúde dos trabalhadores, em la saúde pública vinculada ao Ministério da Saúde. Há conflito de competências, de interesses corporativos que existe desde 1988, quando a Constituição determinou que a saúde dos trabalhadores era um problema de saúde pública. Este conflito não está vencido, todavia não está vencido. Bueno, depois disso, temos de que foi o segundo ponto, não sei como está o tempo, o segundo ponto trata da forma como se institucionalizou a saúde dos trabalhadores em Brasil. A partir da Constituição, se criou uma área no Ministério da Saúde e essa área começou a ser muitas normativas, as legislações decorrentes da Constituição, incluso a nossa lei orgânica da saúde, a lei que regulamenta nossa Constituição, criou uma área específica de saúde dos trabalhadores. Temos hoje no Brasil uma rede de centros de referência em saúde dos trabalhadores vinculada exclusivamente ao sector saúde. O sector saúde no Brasil está organizado em 3 esferas de governo: as municipalidades, os estados, as províncias, acá chamamos estados, as municipalidades, as províncias e a União Federal, Nacional, e essas instâncias de governo compreendem uma rede nacional de atenção integral à saúde dos trabalhadores. Esta rede tem hoje 210 centros de referência em saúde dos trabalhadores que têm a missão de difundir
el tema, las acciones, la cultura, las intervenciones, las formaciones, trabajar en conjunto con otras instituciones, pero tenemos mucha dificultad de hacerlas efectivas. Eh, Hay una red que está más o menos bien estructurada, pero los resultados de sus acciones aún son muy precarios. Y, y ahora, en la pandemia, estamos tendo uma oportunidade de ver que a precariedade é muito fuerte. Não estamos dando respostas a las cuestiones de salud de los trabajadores en la crisis de la pandemia. Por tanto, voy a hablar del tercer punto ahora. ¿Me oye? Walter, ¿me oye? ¿Está me oyendo? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, el primer punto, las diferencias entre salud ocupacional y salud de los trabajadores. El segundo punto, la institucionalidad de la salud de los trabajadores en Brasil. Y ahora voy a hablar un poquito de que lo llamé de la reconversión. Se habla mucho de la reconversión del trabajo, la reestructuración productiva, ¿no? Y yo quería hablar un poquito de eso porque me parece que sería así un poco para provocar el debate con lo que hacer en ese momento en Perú, que está reflejando sobre la posibilidad de crear nuevos mecanismos de organización institucional, en fin. Entonces, lo que yo llamo de la reconversión, el tercer punto sería, es necesaria una reconversión epistemológica. Nosotros que, no sé aquí cómo están todos que están aquí asistiendo a esa charla, cuáles son sus lugares de fala, de hablar. Pero nosotros tenemos una idea que solamente la academia y los técnicos producen el conocimiento sobre la salud de los trabajadores. Desde el modelo obrero sabemos que hay un saber obrero que es fundamental para la transformación del mundo del trabajo, pero isso me parece mais uma conversa teórica de nós, porque na prática, quando vamos para as frentes de trabalho, em nossos centros de referência em Brasil, dessa rede, as pessoas não sabem, não conseguem trabalhar construyendo las políticas de transformación del mundo del trabajo con los trabajadores. Entonces es necesario repensar y reconvertir esta nuestra posición, que me parece que nosotros somos un poco culpados de eso, los académicos, los teóricos, los intelectuales, que no sabemos aún cómo hacer la transformación del trabajo con los trabajadores. El saber obrero hay que tener una otra dimensión en el mundo transformador que pretendemos en nuestras utopías. Me parece que no sabemos aún, o mucho poco, sobre cómo hacer eso con los trabajadores.
hay que hacer una reconversión. No sé cómo ustedes están pensando sobre eso en Perú. La otra cuestión muy importante es una reconversión epidemiológica. La epidemiología, que es una ciencia que nos auxilia a conocer los problemas del mundo del trabajo, no, me parece que, no sé si tanto en otros países, mas en Brasil, puedo afirmar que la epidemiología no gusta de nosotros. No les gusta la cuestión del trabajo. La epidemiología les gusta las enfermedades infecciosas, el cáncer, eh, los accidentes. Y cuando investigan los accidentes, no hacen ligaciones con el trabajo. Entonces, el trabajo es una palabra un poco, no sé si maldita, no sé si no querida, no sé cómo explicar. Las epidemiologías que nosotros conocemos en Brasil, en las universidades, en las academias y principalmente en las secretarías de salud de las municipalidades, de las provincias y del Ministerio de la Salud, não contempla a categoria trabalho como uma categoria essencial para o adoecimento, a enfermidade e a morte em Brasil. Então, é necessário repensar com muito cuidado uma reconversão epidemiológica e pensar se os epidemiólogos, tantos muito brilhantes epidemiólogos, geniales, porque no les gusta el trabajo. Me parece que ese es un desafío muy importante. Y no sé cómo en Perú también se piensa sobre eso. Una otra cuestión más compleja es la formación. La academia, incluso la academia que nosotros hacemos parte, las universidades públicas, la Fundación Oswaldo Cruz, que no es una universidad, mas es un centro formador también público, forma personas, trabajadores profesionales, médicos, ingenieros, enfermeros, técnicos, para el capital, para la salud ocupacional. Esta reconversão formadora da academia é uma questão para mim fundamental. Também me gostaria de ouvir Walter e seus companheiros sobre essa questão. Nós formamos nossos inimigos. Nós estamos formando pessoas para serem inimigas da saúde dos trabalhadores. Uma outra questão que é necessária uma reconversão é que já se falou, Walter falou disso, eu também, é a questão política. A questão política tem que pensar a saúde dos trabalhadores como direito humano e não como direito de trabalho solamente. Se com o direito do trabalho já não hace nada ou quase nada, como fazer então se ubicamos o trabalho e a enfermidade do trabalho, a morte no trabalho como direito humano? É muito complicado. Também me gostaria de saber como vocês em Peru estão pensando acerca disso. E em relação a institucionalidade da saúde dos trabalhadores, me parece que nós temos que pensar uma rede institucionalizada ubicada em los serviços de saúde. Temos que pensar uma rede que esteja fundamentalmente vinculada
a la atención básica y la educación básica. La atención básica, la atención primaria en salud, que nosotros también nos aproximamos mucho de los trabajadores pela vía de las comunidades, a donde se ubica la atención primaria en salud, es fundamental que la institucionalización de las redes de salud de los trabajadores en el campo de la salud pública esté fundamentalmente ubicada, ligada a la atención primaria y la educación básica de la población. Los trabajadores que no tienen vínculo empregatício, que están totalmente despropriados, expropriados de alguna atención, solamente por medio de la educación básica podrán se tornar nuestros aliados. Nosotros somos, de la salud de los trabajadores, somos aliados de la población vulnerable, pero ellos no son, no porque no quieran ser, pero porque não sabem como ser, ou não sabem como descobrir como ser. Então, acho que um pouco isso. Não sei se passei de tempo e gostaria muito de ouvi-los para podermos debater um pouco. Obrigado. Graças. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nos ha hecho un repaso, uno sobre los aspectos conceptuales, salud ocupacional, salud de trabajadores, ¿no? Que son enfoques diferentes. Acá en el Perú tenemos el concepto de seguridad y salud en el trabajo, que va más por el lado de salud ocupacional. Luego sobre el tema de la institucionalidad, ¿no? Que es una experiencia muy importante y que implicaría, si lo aplicamos en el Perú, tener centros de referencia de salud de los trabajadores a nivel de los territorios. Y lo tercero, ya los comentarios respecto a la reconversión a nivel epistemológico, epidemiológico y de las políticas. Entonces, vamos a proceder a las preguntas. Si tuvieran preguntas, por favor. Una pregunta que haría es respecto a cómo se compone un centro de referencia de salud de trabajadores. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántos miembros son? ¿Qué profesionales? Hay una variación muy grande porque tenemos centros de referencia estaduales, provinciales, que son centros más de organización, son menores porque tienen una equipo más de planificación. Y tenemos centros regionales y centros municipales, de las municipalidades, para municipios, municipalidades que tienen más de 500,000 habitantes. Entonces son tres tipos de centros. Los centros provinciales, somos 27 provincias en Brasil, son centros que tienen una actuación muy, digamos, poco visible, así, no hay mucha visibilidad, porque son centros que tienen personas vinculadas a los gobiernos estaduales y trabajan con poca capacidad de resolutividad. Los centros regionales son completamente dispares, distintos. Por ejemplo, tenemos un centro regional que en su abrangencia territorial tiene 6 municipalidades.
E temos um centro regional que tem sua abrangência territorial de 120 municipalidades. É impossível um centro dar conta de 120 municipalidades, ou mesmo 6 municipalidades. Às vezes são municipalidades com 100.000 habitantes, 200.000, outros com 20.000. Então, não há uma uniformidade. Hoje, em Brasil, se discute como ser essa organização, porque o centro regional recebe uma cota mensual de R$30.000 para ser as ações. R$30.000 hoje são 6 mil dólares, $5.000 para ser as suas ações. Se nós temos um centro regional com 120 municipalidades com 30.000, com $6.000 para ser as investigações, a formação, toda a organização, chega a ser ridículo. Então, há uma organização da Rede Nacional de Saúde dos Trabalhadores que vive por la abnegação, por la iniciativa, por la indignação de suas equipes, que são também muito chiquitas. Temos centros que têm 3, 4 trabalhadores profissionais. Temos outros que têm 10, 12, 15 para dar conta de sua região. E por isso não podemos dizer que a rede tem uma capacidade efetiva, eficaz, pero a existência da rede é importante por la criação de uma cultura de saúde dos trabalhadores. E isso tem que ser valorizada e tem que ser implementada. Atualmente, no governo, quando a rede foi criada em 2002, o primeiro governo Lula, pero já se pensava em sua criação no governo anterior, já teve uma progressão, se aumentaram alguns centros, mas essa questão não foi resolvida e agora, no governo fascista que vivimos, Bolsonaro, essa questão está correndo grande risco de se acabar. Me parece que temos que ter isso em conta. Não sei como está em Peru a possibilidade de criar algo similar. O que importa é que a ideia de uma rede é muito importante, mas não da forma como o Brasil está organizado. Talvez a ideia, seus princípios, suas normativas, que são muito boas, muito lindas. Temos uma normativa, a última normativa da rede é muito importante, é muito interessante e traz princípios que nos ajudam a pensar como seria isso. Fadel, e perfil profissional, quem trabalha, o perfil das pessoas que trabalham com a ideia. Fadel. Você não quer falar, René? Não, você fala. Não, completa você. Os profissionais que integram um centro, o perfil geral, mais ou menos, das pessoas que trabalham nos centros, no Ceresce.
perfil profissional e perguntou quais são as pessoas, que tipo de profissão exercem, ou qual é a atividade profissional delas. Então, Walter, tudo bem? Walter? Sí, 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 por favor. Entonces, el perfil profesional es muy variado. Tenemos una participación de médicos en menor número, muy, muy menor el número de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, profesionales de salud, engenheiros, nutrólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. É um perfil muito variado, pero temos problema também com isso, especialmente na questão de los médicos. Os médicos muitas vezes estão em los centros para fazer consultas médicas. Os centros não são para fazer consultas médicas. Os centros são para trabalhar a planificação e a difusão de uma cultura de vigilância, de prevenção, de acolhimento dos trabalhadores e aí temos certo problema também com esse tipo de profissional, embora, a despeito de alguns casos, temos sempre as exceções. Não sei se René quer falar algo assim a mais. Sí, agregando que hay un perfil técnico, técnicos de seguridad o ingenieros, gente que viene de las áreas técnicas que a veces componen también el equipo. Los equipos más desarrollados tienen un profesional del área técnica que llamamos aquí técnico de seguridad y higiene del trabajo o técnico de seguridad. Y hay a veces ingenieros, pero es una mezcla profesional, como Fadel ha mencionado, donde talvez el más problemático para integrar la finalidad de un centro son los médicos. El profesional tal vez más difícil, más raro y también más alejado de los principios o de las funciones de los centros, llamamos CEREST, centros regionales, que son, como Fadel ha mencionado, como 210, la red nacional hasta la fecha. Ni todo, hay chicos y hay buenos y hay grandes y hay malos también, pero es muy desigual la composición y también la efectividad de cada uno de los centros, de acuerdo, o complementando lo que ha dicho Fadel. Muchas gracias, René. Vamos entonces a abrir las preguntas. Si tuvieran preguntas. ¿Serán por el chat o por viva voz o por el chat? No hay preguntas por el chat, puede ser de manera hablada. Bueno, nos acompaña Alex Borda, quien es directivo de los enfermeros ocupacionales. ¿Estás, Alex? Sí, Walter, sí. No sé si quieres comentar algo, ¿no? Básicamente nos están exponiendo la experiencia de Brasil. Hay cosas que podríamos aplicarlas, tal vez ver cuáles son las buenas prácticas, incorporarlas, ¿no? Claro. Yo entré un poquito tarde, no escuché todo, pero sí la última parte. Sí. Yo creo que la experiencia de Brasil es importante. Lógicamente aquí en Perú todavía nos falta, digamos, en la parte del recurso humano, mejorar sobre todo de las competencias, la última que estaban hablando. Aquí en Perú no existen los centros de salud ocupacional por el Estado. Lo que hay son los consultorios o las clínicas de salud ocupacional, pero que realmente se hace básicamente para las evaluaciones médicas ocupacionales, pero no tenemos centros
de salud ocupacional que lleguen a la mayoría de los trabajadores. Creo que eso es un punto importante porque, claro, en Perú se ha dado la ley y eso se da básicamente a las grandes empresas o las medianas empresas, que realmente llegarían entre el 15 y el 20% de las empresas en Perú, pero en la mayoría de los trabajadores, sí, efectivamente, no tenemos centros de salud ocupacional donde se puede dar no solamente la parte de la atención médica ocupacional, que realmente se ha ido más para ese lado, ¿no? Lo que necesitamos son centros de salud ocupacional que ayudemos a los trabajadores, básicamente todo lo relacionado pues a la prevención de los riesgos, a la promoción de la salud en el trabajo, ¿no? Y haciendo las capacitaciones, entrenamiento, haciendo que la gente tome conciencia, trabajar con los gerentes, trabajar con la gente que toma decisiones, y capacitar mucho a los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo yo de que en Perú lo que nos falta es pasar un paso más, que sean centros de salud ocupacional, pero donde se le dé mayor importancia a la parte netamente preventiva, de prevención de riesgos y todas las actividades que se tienen que hacer y de promoción de la salud en el trabajo. Sí, Fuerte. sí, muchas gracias, Alejandro. Sí, acá en el Seguro Social existen los Centros de Prevención de Riesgo del Trabajo, que se conocen como CEPRIT, pero estos tienen, digamos, atención a las empresas que tienen lo que se conoce como seguro complementario de trabajo de riesgo. Sí, Este seguro complementario de trabajo de riesgo cubre a las empresas consideradas que tienen un riesgo afiliadas, significativo, ¿no? afiliadas al Seguro Y Social. que están afiliadas al Seguro Social. También hay privadas en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahí la lógica es que hay trabajos que no tienen riesgo o un riesgo significativo, entonces cosa que es un contrasentido, ¿no? Bueno, no sé si alguien desea hacer preguntas, por favor. Walter, una Sí, sí. preguntita. Javier, adelante, Javier, sí. Buenas tardes, gracias por darme la palabra. Javier es ingeniero de seguridad y higiene, él es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería también, ¿no? Sí, Bien, yo quisiera un poco, porque el concepto de salud de trabajadores para nosotros como ingenieros de higiene y seguridad industrial nos suena más a salud, ¿no? Es decir, un componente que quizás los ingenieros estamos al margen, porque nosotros, principalmente en las empresas y en cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana, pequeña, estamos resolviendo los problemas del día a día, que la gente no se accidente, no se enferme, que no tengan pues grandes impactos en sus procesos, ¿no? En materia de pérdidas humanas principalmente y obviamente también pérdida de productividad. ¿Cómo se maneja esto en Brasil? ¿Hay una diferencia clara en lo que corresponde al campo de la ingeniería de seguridad o de higiene y seguridad? Porque en nuestro país, dada la vigencia de la ley y reglamento de seguridad y salud en los trabajadores, de salud y seguridad de salud en el trabajo, se promueve muchísimo los enfoques preventivos, los enfoques de participación, ¿no? Incluso se promueve la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, son espacios, evidentemente estamos hablando de las empresas formales, ¿no? Porque de hecho tenemos un gran porcentaje de nuestras empresas que son más informales y son pequeñas y microempresas, donde quizás la seguridad y salud es más como una obligación que como un tema de convicción, ¿no? Que realmente apunte a mejorar la productividad o haga la prevención de la salud, de la seguridad de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, yo quisiera ver marcadamente la diferencia, porque en nuestro país se maneja seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, en el sector construcción se maneja un concepto de prevencionista, ¿no? Y evidentemente la salud de los trabajadores es, como bien lo señaló el expositor principal, más es un concepto de salud pública, ¿no? Y en el tema de salud pública, la participación de los médicos principalmente, o de los personas de salud,
está muy marcada, ¿no? Muy poca gente o muy pocos ingenieros, en todo caso, participan en labores de salud pública, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, en los campos de acción, ¿no? O son lo mismo, o de repente la salud y seguridad en el trabajo, que lo conocemos más acá, está dentro de lo que es salud de trabajadores, porque yo entiendo como concepto, lo entiendo, pero en la práctica, ¿cómo se materializa? ¿No? Ese es principalmente mi pregunta y comentario, que más adelante podemos seguir hablando de este tema. Gracias. Gracias. No sé si Fadel nos puedes comentar. Puedo. Sí. Sí. La primera cuestión es que la diferencia entre salud ocupacional y salud de los trabajadores está ubicada en ese dilema. Nosotros en Brasil tenemos una normativa, de trabajo que obliga a las empresas, de acuerdo con su grado de riesgo y el número de trabajadores, a tener servicios de salud ocupacional. Esses servicios son servicios de los patrones. Si hay alguna tentativa de hacer una mudanza, un cambio, una transformación muy radical en el trabajo daquela empresa por algum técnico deste serviço, chamado aqui Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho, evidentemente que os patrones não les agrada, não les permite, porque esses trabalhadores de los serviços ocupacionais, de saúde ocupacional, são trabalhadores vinculados ao patrão, são subordinados ao patrão. A par disso, temos também as comissões de prevenção de acidentes, formadas por trabalhadores, por uma parte por eleição e outra parte por indicação do patrão. São as comissões de CIPAs, comissões de prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. As CIPAs, como chamamos acá. Essas instituições, que são instituições de saúde ocupacional, não têm qualquer capacidade e governabilidade de transformar o mundo do trabalho. Os indicadores de acidente e morte no trabalho no Brasil de 1978, quando se começou a ser as notificações de acidente de trabalho em Brasil, hasta hoje, 42 anos depois, não cambiam. Esses serviços e as CIPAs são apenas paliativos. Se não houvera esse serviço, talvez os números foram bem maiores, mas não cambiam. Há uma curva quase que plana, permanente. As mortes não cambiam. Nós temos há 42 anos em Brasil 3.200 mortes em média em Brasil. Isso no setor formal, que é onde temos esses serviços. E, não sei, René pode saber, 130 milhões, se não me faz a memória, de acidentes de trabalho, com 3.000 mortes por ano e 130 milhões em todo o período dos 40 anos. Então, é necessário pensar
o seguinte: isso é saúde ocupacional. Tem problemas? Sim. Quem vai fiscalizar, intervenir, discutir, dialogar, normatizar é a saúde dos trabalhadores, que é um campo da saúde pública, que está vinculada, ou deveria estar vinculada, né, como está, à saúde pública. Essa é a possibilidade. A diferença é essa. A saúde ocupacional é uma relação privativa da empresa com seus trabalhadores. A saúde dos trabalhadores é uma questão de saúde pública que há que ter uma visão e uma intervenção sobre esses serviços, se estão funcionando como deve, se as normativas estão sendo obedecidas, que não estão, sabemos que não. Então, eu acho que tanto Alejandro quanto Javier colocam um pouco essas questões e essa diferença fica mais evidente, me parece. René, me ajuda. Não, está bem, não tenho nada a agregar. A principal função de los serviços internos, dos serviços de saúde ocupacional dentro das organizações, é garantizar a produtividade. E, claro, se possível, com baixos acidentes e com baixas muertes, pero em função de produtividade, estão vinculadas ao sistema produtivo e à lógica produtiva. E nós estamos falando de duas lógicas que são distintas e que talvez são opostas, porque o pensamento de saúde pública, saúde coletiva, é essencialmente garantizar a saúde e o bem-estar das pessoas, dos povos e das comunidades. E o pensamento predominante, prevalente, hegemônico dos serviços de saúde ocupacional dentro das organizações é garantizar a produtividade e diminuir os custos e garantizar o aumento da produtividade e, aún mais, em los sistemas atuais de organização do trabalho, cada vez com menos pessoas, menos trabalhadores e mais produção, acelerando os ritmos, acelerando a extração de la ganancia, junto com a extração da saúde. São lógicas crescentemente opostas. E então, a função, a mirada, o valor, ou os valores de saúde, da saúde pública, ou da saúde coletiva, ou de políticas públicas governamentais, pero construídas com os trabalhadores, e é direcionada por indicadores e por valores que necessariamente conflitam, são opostos, raramente são valores coincidentes. Este iba a acrescentar, agregar a la excelente exposição e explicação de Fadel. Não se trata solamente de uma pelea ideológica, pero de um conflito de origem, de raiz. Gracias por ahora. Muchas gracias, ¿no? Y precisamente el contexto de la pandemia nos muestra de manera visible para todos este conflicto entre economía y salud, ¿no? Exactamente. Entonces, y hay una pregunta precisamente en ese sentido. Fadel dice, Rosángela nos dice, ¿cómo ves la actuación conjunta de los seres con el Ministerio Público del Trabajo en las acciones de vigilancia en el contexto de la pandemia y en el futuro? Fadel, sí. Sí. Não sei como funciona o Ministério Público em Peru. Walter podría... La pregunta es de Rosángela de Brasil. Sí, Rosángela, no sé sí. Não sei como funciona o Ministério Público em Peru. Sí. Em Brasil, nós temos o Ministério Público é uma instituição que tem como missão
la salvaguarda de los derechos humanos. Coincidencia, ¿eh? Una coincidencia muy bienvenida. Pero los ministerios públicos también tienen una demanda muy grande y una sobrecarga muy grande. Y ni siempre consiguen abarcar todos los problemas que tenemos en el mundo del trabajo. Hay un problema en Brasil porque los ministerios públicos de Brasil, tenemos un Ministerio Público Federal que está más vinculado a las cuestiones del trabajo y un Ministerio Público Provincial que está más vinculado a las cuestiones de ambiente. Ambiente y trabajo también, pero hay una cierta distinción de su actuación. Y tenemos un problema en los ministerios públicos porque los procuradores, como llamamos acá, los promotores de los derechos humanos en los ministerios públicos, no consiguen distinguir la diferencia entre el trabajo y la salud. El Ministerio del Trabajo, hasta un año atrás, era el responsable por las fiscalizaciones, por la vigilancia de la salud en los ambientes del trabajo, por fuerza de la ley. Y la salud pública sería la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esta distinción, los propios procuradores del Ministerio Público no tienen mucha clareza de cómo hacer. Entonces, hay una demanda por parte de los ministerios públicos para el campo de la salud pública que están ubicados en los centros de referencia de salud de trabajadores para fiscalizar cuestiones más tradicionalmente vinculadas à saúde pública. Por exemplo, as questões de higiene, de alimentação, de água, de vacunas. Então, há uma demanda muito grande sobre os centros de referência para fiscalizar questões que são de higiene personal de los trabalhadores. Se a alimentação está boa, se a cocina funciona bem, se a água, se os banheiros, os vestiários, chuveiro, as duchas e a comida que é servida. Então, aún não há uma cultura dentro dos ministérios públicos para compreender que os centros de referência em saúde dos trabalhadores, claro, muitos sim, alguns sim, mas não é a regra, que os centros de referência têm que fazer vigilância da saúde dos trabalhadores sobre o processo de trabalho, o ambiente de trabalho como um todo, e não somente a cozinha, o banheiro, a ducha e a comida. Então, isso é um problema, por conta dessa divergência entre o que é legislação de trabalho e legislação de saúde. Isso é um problema. Como resolver esse problema é um desafio para nós. E também, os centros de referência recebem essas demandas do Ministério Público e não conseguem dialogar com o Ministério Público para dizer assim: mira, procurador do Ministério Público, eu não vou na empresa para ver se a comida está boa, ou se o banheiro está bem, se o banho está bem, se há água, se não há água. Eu vou para ver o processo e o ambiente de trabalho que as pessoas, os trabalhadores estão morrendo e enfermando.
isso não está resolvido, porque os centros de referência também não são muito preparados todavia para uma coisa que chamamos de vigilância da saúde dos trabalhadores. Nós temos em Brasil um projeto há alguns anos de formação de trabalhadores dos centros de referência para a vigilância da saúde dos trabalhadores. Conseguimos formar, hasta agora, 140 pessoas que são multiplicadores de vigilância. É muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. Acho que é um desafio que temos que ter. Em Peru, entender. Peru, não sei cómo ve esa cuestión. Sí, muchas gracias. Bueno, Lourdes Chávez está levantando la mano. Adelante, Lourdes. O Amelia, en todo caso, que también está levantando la mano. Sí, a ver. Adelante. Amelia es dirigente de los trabajadores de la cultura, dirigente sindical, ¿no? Y bueno, participa en varios espacios sindicales, es una defensora de la salud laboral de muchos años. Adelante, Amelia. Sí. Profesor Walter, muchas gracias nuevamente, además por la invitación de compartir este espacio, bueno, para nosotros internacional, porque estamos con los compañeros de Brasil, y es bastante rica la experiencia, pese a que ellos todavía lo ven como incipiente en ese campo, pero para mí, y creo que para los dirigentes sindicales que pueden estar en este espacio, es bastante aleccionador, y sobre todo a mí me abre los ojos y me muchas cosas, empezando porque los vivimos nosotros también. No tenemos, no hay autoridad que supervise. En mi espacio, que es cultura, que abarca los sectores de biblioteca, yo trabajo en la Biblioteca Nacional. Estamos los sindicatos de museos, el sindicato del Archivo General de la Nación y también de los elencos artísticos, ¿no? Pero también hay otro sector grande que no es el asalariado, que no están en las planillas, pero que generan cultura para el país, que son los artistas y que son los gestores culturales, y que en este momento le están pasando muy mal, están muriendo muchos de ellos, porque precisamente no tienen seguridad social, menos pues que alguien se preocupe por su salud ocupacional. Y están también los pueblos indígenas, amazónicos, que también están muriendo, ¿no? Entonces, este es un tema que además muy poco, o mejor dicho, en los últimos años recién los sindicatos han empezado a incorporar a su agenda de trabajo. De un momento a otro nos encontramos en el 2011 con una ley que ya incorporaba a los trabajadores de la administración pública, porque hasta antes solamente era una política, digamos, para el sector privado, y estaban muriendo muchos trabajadores de la construcción civil. Y bueno, a raíz de esa política que se dio en el 2011, ha demorado mucho la implementación de los reglamentos internos y por sectores, pero en ese tiempo han empezado también a desmontar las normas. Entonces, han dividido la fiscalización para el sector privado y para el sector público, y el sector público ha llevado la peor parte porque no hay quien fiscalice. El Ministerio de Trabajo no se hace cargo de nosotros, nos dicen que vaya a Sunafil nos dicen nosotros solo vemos el régimen privado de la actividad pública. Entonces todo ese sector del régimen laboral público y los más precarios no tenemos supervisión. Entonces, ¿qué nos queda? Los comités de seguridad y salud en el trabajo, que tampoco están bien constituidos, no están bien asesorados, la parte de los representantes, o sea, el empleador, no lo asume con responsabilidad, y muchos de ellos no les interesa la capacitación. Bueno, ¿qué estamos haciendo en eso? Porque sí lo reconocemos como una herramienta fundamental para innovar la gestión sindical, por las cosas que les escucho a ustedes y por las que nosotros vemos en adelante como desafíos. Entonces, por nuestra cuenta hemos empezado la capacitación. Bueno, ya estamos federados en el sector cultura. Nos preocupamos periódicamente de formar a los miembros de nuestros comités y a los dirigentes, a todo obligado, todo dirigente de la Junta Directiva tiene que ir a su capacitación. Y hemos
parte de la innovación, digamos, en lo que es el campo sindical, hemos conformado en nuestra federación un consejo que es parte de nuestra estructura de seguridad y salud en el trabajo, que nació con la idea de poder formar, ¿no?, capacitar a nuestros compañeros, de poder empezar a recoger información, de ver dónde estaban nuestros problemas y mapear los comités de seguridad y salud en el trabajo. La norma veo que no ayuda mucho, pero nosotros por el lado, veo, escuchándoles a ustedes, no necesitamos que la norma nos permita a nosotros que que salgamos a hacer trabajo de campo, que acojamos a los otros sectores que no están asegurados, o los que son la parte informal, pero que están ahí con nosotros afuera. Entonces, sí, yo lo veo como un gran reto realmente, y a nosotros ustedes nos están dando bastantes ideas y elementos para construir ese tejido también, que no es solamente el sindicato, sino a partir de los sindicatos, ¿no?, con la sociedad civil, para poder hablar de lo que es la salud de los trabajadores como parte del derecho humano y que es parte de la salud pública y también de la salud mental, ¿no?, que muchas veces no lo quieren ver, ¿no?, en la parte del tema del acoso, todo el tipo de agresiones que terminan hasta en suicidios, ¿no? Y la pérdida de empleo, que hay muchas veces cuando un trabajador se atreve a tocar un tema de acoso en el trabajo o acoso sexual, que parece simple, pero que no tenemos ni siquiera mecanismos, ni siquiera para fiscalizar eso. Entonces, vuelvo a decir que este es un desafío para nosotros. Estamos en un momento muy duro en lo que es la salud para el mundo, pero si algo bueno ha traído esta pandemia es que estamos tocando estos temas tan importantes que son transversales a la vida de todos, a la vida humana. Bueno, yo eso solo quería darlo como una reflexión y asumir el desafío en la parte que nos toca, por lo menos en el sector cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. Creo que los sindicatos tienen un rol muy importante. No se trata tampoco de desconocer los avances que han habido en seguridad y salud en el trabajo, pero observamos que es insuficiente, ¿no?, en cuanto a cobertura, en cuanto a su ejercicio efectivo. En el sector público tenemos muchos regímenes laborales. Por ejemplo, existen los trabajadores que tienen estabilidad del empleo, que es una minoría. Tenemos trabajadores que tienen contratos temporales, tenemos otros trabajadores que tienen un régimen privado, y tenemos un importante grupo de trabajadores que son eventuales. Son trabajadores con contrato a plazo fijo y que, por ejemplo, se les paga muy tarde, o a veces incluso no se les paga. Entonces, mezclado con esto, hay estos factores históricos que comentaba. Hay mucho racismo frente a lo indio, al cholo, le llamamos acá, que es el mestizo de blanco indio. En fin, y muchas veces la plata blanquea, como decimos acá, es decir, los propios cholos nos choleamos entre nosotros. Hay la discriminación contra la mujer, la violencia. En el Perú la violencia en el trabajo está casi como normalizada, ¿no? Está normalizada. Entonces, esas son las condiciones adversas. Por eso la seguridad y salud es vista como un logro, una conquista, pero ya nos damos cuenta también de que no es suficiente, que tenemos que avanzar también a proteger la salud de los otros trabajadores, que es la gran mayoría, ¿no? Está pidiéndonos la palabra Lourdes. Adelante, Lourdes. Sí, Lourdes. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí, Lourdes, adelante. Preséntate, ¿de dónde eres, Lourdes? Adelante. Lourdes está con el micro apagado. Estás con el micro apagado. Ya. Y ahora sí. Adelante. Ya, mire, yo soy trabajadora del Congreso de la República. Fui desde la fundación de nuestro sindicato en el 2012 hasta el año pasado, dirigente sindical desde el 2010
dirigente sindical de este gremio de trabajadores del Poder Legislativo en el sector público, pero también durante muchos años he trabajado con la Federación de Trabajadores Portuarios de la Empresa Nacional de Puertos como asesora. Yo quería hacer un comentario en la misma línea de lo señalado poco por usted, doctor Varillas, y también por Amelia. Si bien es cierto, la conquista tan importante que fue la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo para plantear el tema como condiciones de trabajo que debían ser contempladas en cada centro laboral. Sin embargo, en todos estos años, eso ha sido una pugna permanente con los empleadores en considerar esto como un sobrecosto laboral. Y eso creo que por parte de las organizaciones sindicales, digamos, que no le hemos puesto el suficiente valor, digamos, como para poder convertirlo en una herramienta también de mejoramiento de las propias condiciones laborales al interior de los centros de trabajo. Pero la experiencia que nos están transmitiendo de Brasil de entender la salud de los trabajadores como un problema no de salud ocupacional solamente, sino fundamentalmente de salud pública, creo que recién en el Perú se está entrando a razonar con ocasión de esta pandemia, ¿no? Nos damos cuenta que hay sectores de trabajadores que ejercen su labor en condiciones tan espantosas que no solamente corresponden a un riesgo para ellos y sus familias, sino para toda la comunidad y la sociedad. Y eso son los trabajadores del comercio, los trabajadores, por ejemplo, con un empleo tan precario como lo de los deliveries o los trabajadores del transporte. Entonces, este dilema entre, digamos, ejercer la labor en las condiciones en las que puedas, o mejor dicho, o morir de la pandemia o morir de hambre, se convierte en una contradicción para millones de familias en el país, ¿no? Creo que recién estamos como sociedad en el Perú pudiendo visualizar eso. O sea, después de décadas en las que hemos estado con el espejismo de un crecimiento económico que ha favorecido solamente a muy pocos, ¿no? Y creo que es la oportunidad de plantear esa discusión que usted proponía entre economía y salud de las personas, para cuestionar justamente este modelo en el cual la reactivación económica o el crecimiento a toda costa o a todo costo se convierte como en un llamado de algunos sectores que presionan para medidas que no necesariamente piensan en el bienestar de la sociedad, ¿no? Quería hacer ese comentario y también plantear, digamos, que los sindicatos en la experiencia de organización, creo que deberíamos tratar de mirar, como ha dicho bien Amelia, un poco más hacia la sociedad, ¿no? Y hacia otros sectores en los cuales también se desempeñan nuestros propios afiliados en su calidad de vecinos, de dirigentes, de integrantes de familias, de usuarios de los servicios de salud precarios y totalmente insuficientes, ¿no? Y creo que como sindicatos tenemos que dar el salto a mirar más allá de las reivindicaciones económicas hacia propiamente las personas y las comunidades en las cuales nos insertamos.
Quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Sí, el rol de los sindicatos creo que también van a tener que reflexionarlo con bastante detenimiento. No sé, Fadel, si nos podrías comentar cómo están reaccionando los sindicatos en Brasil. Aquí, Sí. por lo que observamos, están preocupados por no perder el empleo, ¿no? Pero, digamos, se nota que hay una ausencia de un discurso incluyente de los otros sectores laborales. Básicamente están defendiendo a los agremiados, pero, digamos, está ausente en el discurso, ¿no? La reivindicación de los otros. Claro, claro. Me gustó mucho las intervenciones de Amélia y Lourdes, porque Amélia coloca una cuestión que es muy importante para nosotros, de Brasil y de Perú y de nuestros países todos, que es el papel de la universidad. Si no me engaño, en Perú fue creada la primera universidad de América Latina, ¿estoy cierto? Sí, mi universidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sí. Sí, primera universidad. Entonces, estoy hablando de una cuestión fundamental. Las universidades públicas, porque las privadas no se puede hablar de eso. Las universidades públicas se alejaron totalmente de la población y más aún de los trabajadores. No charlan, no se comunican con los trabajadores. Lo que estamos haciendo en Brasil y algunas universidades también es se aproximar de los trabajadores. Y para eso, hablando con Amélia, quería decir que el papel de la universidad hoy, que se pretende ser una universidad para la población y no para sí propia, es dialogar con los trabajadores y abrir las puertas a los trabajadores. La universidad es cerrada para los trabajadores. Solamente aquellos que tienen curso básico de formación pueden ingresar en las universidades. Hay un transcurso de formación y que es un filtro quase que de eugenia, é quase uma eugenia, em que os trabalhadores não chegam às universidades. E depois, nas universidades que têm pós-grado, o filtro eugênico se amplia. Então, na Fundação Oswaldo Cruz, em Brasil, há 10 ou 12 anos, que resolvimos, no Departamento de los Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, abrir a formação continuada para trabalhadores. Pero não com a ideia de que nós temos que ensinar a los trabalhadores, mas com a ideia de que temos que compartilhar conhecimentos, construir conhecimentos juntos, e para isso estamos hoje em não sei se 8 ou 9 versão de um curso de formação de sindicalistas, e temos também um grupo, um comitê, uma espécie de comitê chamado Fórum Intersindical, em que todos temos a oportunidade de produzir conhecimento com trabalhos, boletins informativos, um blog informativo que Walter conosco já, publicações compartilhadas, enfim. Então, eu acho que as universidades hoje têm que repensar
su papel de formación de la clase trabajadora. No una formación autoritaria, pero una formación compartida. Eso es una cuestión. Y cuanto a Lourdes, que también llamó atención para una cuestión muy importante, el dilema, el falso dilema entre la economía y la salud, lo que vemos hoy es el resultado de 40 años del desmonte de la seguridad social. En primer lugar, en la Europa, los países periféricos, capitalistas, que había una proposición de seguir políticas después del ciclo autoritario de América Latina en los años 70, 80, tenían una propuesta de establecer políticas de seguridad social. La Constitución brasileña es un ejemplo de eso. Conseguimos construir el sistema único de salud, universalidad, salud para todos, totalmente graciosa, gratuita, y el desmonte de la seguridad social de los años 80, ahora estamos viendo el resultado. Entonces, el dilema no es las personas que están hoy totalmente desprovidas, abandonadas, que están a deriva, que están a su propio destino. La discusión es de qué forma vamos resgatar la seguridad social en el mundo que desmonta los derechos. Essa é uma questão para a pós-pandemia. Salud, educação, habitação são os 3 pilares da seguridade social. Hoje não temos salud, mais ou menos, educação, não, e habitação, menos ainda. Então, essa discussão, a discussão de fundo de la luta política, de la luta sindical, la seguridad social es el problema que estamos ahora pagando el precio del desmonte, incluso en la Europa, ¿no? Bueno, un poco eso que quería hablar. Muchas gracias. Bueno, habría que comentar, Amelia, no sé si podrías comentar un poquito esta iniciativa en la plataforma que junta sindicalistas y también universidades. Uh-huh. Sí, profesor Walter, con mucho gusto. Esto también tenemos que agradecerle a la pandemia, porque producido esto y cuando vimos a la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios, empezaron a plantear la suspensión perfecta, y bueno, y a imponer las condiciones sin importarle los ingresos de los trabajadores, y ante esa incertidumbre que no sabíamos, todavía no sabemos cuándo vamos a salir, los gremios nos sentíamos que falta pues esta dirección política de los gremios mayores, ¿no? Nacionales. Y bueno, es que así está el sector, gremial, ¿no? en el país. Bueno, nos juntamos una iniciativa de varios sindicatos y salimos a hacer conferencias virtuales, ya hemos hecho 3, pero en la primera nada más salió la propuesta de la necesidad que teníamos los dirigentes sindicales de tener un observatorio laboral, que ya hace años habíamos conversado, que hemos visto una experiencia en los amigos de Colombia, que les está yendo muy bien con esa herramienta, y nos hemos juntado, ya tenemos casi un mes de trabajo en eso, y ya tenemos una plataforma sociolaboral, ¿no? Entonces hemos logrado juntar, todavía no es muy grande, están dirigentes de 2 confederaciones,
de federaciones y de sindicatos nacionales, y también hemos logrado el compromiso de un equipo de profesionales, digamos, multidisciplinarios, donde hay laboralistas, hay economistas, hay sociólogos, por supuesto, educadores y, bueno, todos amigos de los trabajadores. Y también en la variedad de los gremios, no solamente está el sector público, está también el sector privado, están las trabajadoras del hogar, que es un sector muy importante. Y bueno, ya hemos ido seleccionando los temas para, de los que vamos a empezar a sacar. Hemos constituido grupos de trabajo. Entre los temas, a ver, no los tengo ahorita todos a la mano ni en la memoria, pero, por ejemplo, en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde, no abandonar, más bien fortalecer el diálogo social, la formación sindical, que es muy importante, este tema de la seguridad y salud del trabajo, y ahora lo que ustedes nos han venido a enseñar sobre mirar la salud laboral como salud pública, tiene que estar en esta agenda. Y por otro lado está, de hecho, la seguridad social. Yo me he apuntado en ese grupo de trabajo. Está también el problema de las mujeres, porque estamos soportando, muchas dicen, nuestro cuerpo de las mujeres está soportando esta pandemia porque estamos en la casa, ya con las labores que teníamos y más recargadas con las labores del trabajo, la educación, los hijos, y muchas trabajando con un celular o con una sola computadora para toda la familia. Los horarios se nos han trastocado, bueno, ya, eso está contemplado también. Está contemplado, por supuesto, el tema también de la alimentación, ¿no? Hemos vuelto a hablar de la seguridad alimentaria, de la oportunidad que hay en el agro, o sea, nos empezamos otra vez a mirar los tejidos sociales y a darnos cuenta cómo estábamos de divorciados, de separados. En esa experiencia se acaba de unir el día de hoy la OIT, OIT de Perú, ya con la certeza de que van a apoyar esta experiencia. Y bueno, seguimos, seguramente vamos a seguir sumando, ya nos hemos puesto en el empeño de analizar toda esta, no sé, una sábana de todos los días nos sacan de normas legales que ya nos marean y no sabemos leer todas las letras chiquitas que traen esas normas y que nos traen sorpresas, y la mayoría, la gran cantidad de esas normas legales son normas que tienen que ver con el sector laboral. Y bueno, ha entrado hoy día se el tema de la incorporó seguridad. política de salud de trabajadores y salud mental también, ¿no? Así es. Hoy día eso ya se definió, ya lo habíamos conversado, pero no lo habíamos definido. Hoy día ya entró ya de manera definida, y ahí está el profesor Walter que se va a hacer cargo de ese espacio, y bueno, espero que se siga sumando más personas y dirigentes a este equipo de trabajo. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. La universidad, por supuesto, que Sí, está ahí la universidad. Sí. Está el centro, el observatorio de la Universidad Ruiz de Montoya, se acaba de integrar, se ha integrado también, han delegado ellos a un profesor, un docente bastante joven, creo que es Pavel Laván. Pavel Laván, ¿no? Que él viene de la Facultad de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Y bueno, estamos también pensando cursar la invitación a la Universidad de San Marcos. En esa ruta estamos, justo la Decana de América, por supuesto. Gracias. Muy bien. Bueno, si alguien desea hacer algún comentario o última pregunta para poder ya ir despidiéndonos. Bueno, hemos abordado y les agradecemos, bueno, Luz Carlos, Fadel, René, en fin, compañeros, compañeras de Brasil, también de acá de Perú, y muy agradecidos por la experiencia. Nos han hecho un resumen, digamos, que sabemos que para ustedes han significado años de lucha, ¿no? Desde lograr que se establezca en la nueva Constitución la salud de los trabajadores como salud pública. Es cierto que cada país tiene su historia, pero digamos nos marcan también un camino. Y también aprender de las limitaciones que ustedes con mucha honestidad nos han compartido. Entonces, un gran abrazo a todos ustedes, muy agradecido. Mañana